Estudios sociales. Primer año de bachillerato. Rol de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Hola, bienvenidos a todos los chicos estudiantes de primer año de bachillerato a su franja educativa Aprendamos en Casa. En esta ocasión nosotros vamos a estar hablando acerca de una temática interesante, pero antes de todo quiero también presentarles, claro, a los protagonistas de esta clase que nos llenan de mucho contenido para que ustedes también logren aprender y analizar mucho del contexto de la historia humana. Me está acompañando en esta ocasión Candy Bautista, bienvenida. Muchas gracias, Edad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues preparada para trabajar este contenido que es muy importante para comprender nuestra historia mundial. Así es. Y bueno, recalcar que vamos a darle continuidad, Federico, a la temática que estuvimos abordando en la clase anterior. Bienvenido. Gracias, Edward. Así es. Estuvimos hablando de la Unión Soviética en el bloque anterior y ahora vamos a hablar de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Ok, ¿algunas recomendaciones, Candy, para todos los estudiantes que nos están sintonizando? Pues principalmente la recomendación es que se sientan cómodos, que busquen un espacio agradable para poder aprender, que recuerden lo que han trabajado con sus docentes y que no es necesario tomar nota. Recordar que estos videos quedan colgados en la página de Facebook de Canal 10 y también en la página del Ministerio de Educación. Así es que esperamos contribuir a su proceso de aprendizaje. Y anteriormente nosotros le hemos dado también apertura a los comentarios que todos los estudiantes nos han hecho llegar a través de las redes sociales, pero hoy también queremos darle el espacio a los docentes, y es que precisamente hemos recabado algunas opiniones de docentes de la materia de estudios sociales alrededor de nuestro país para que nos opinen acerca de esta temática. Vamos a estar realizando una metodología SQA y vamos a estar hablando, como decía Federico anteriormente, el rol de Estados Unidos en la Guerra Fría. Para contextualizarnos, vamos a escuchar las opiniones de los maestros de estudios sociales alrededor de El Salvador. En esta ocasión, por medio de la técnica SQA, desarrollaremos el tema la Guerra Fría. ¿Qué es lo que sé de la Guerra Fría? Que es un periodo bipolar entre dos grandes potencias dado después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del poder de los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS. Estados Unidos entró en conflicto con la Unión Soviética ideológicamente, sociológicamente, y esto pues se extiende a sus aliados, ¿verdad? Del bloque capitalista que en ese momento era Estados Unidos, como el bloque socialista que lo conformó la Unión Soviética y sus aliados. Por su parte, la Unión Soviética quería instaurar la mayor cantidad de países que fuera posible su modelo económico, político y social basado en el comunismo. Por otra parte, Estados Unidos quería instaurar el capitalismo como modelo político, económico y social en la mayor cantidad de países. San Salvador, San Miguel y Sonsonate, representados a través de la voz de estas docentes que nos estuvieron opinando y también llenando de conocimiento de la temática que estamos abordando en este día. Ya saben que la metodología que estamos usando es SQA. Las maestras nos lo estaban desarrollando y si me permiten, vamos a seguirla desarrollando nosotros aquí en esta teleclase con Candy y Federico. La S, ¿qué significa? Lo que ya sé. Lo que ya sabemos acerca de la Guerra Fría. Así que vamos a hacer apuntes y ustedes me van diciendo, maestros, qué es lo que ya sabemos, de acuerdo a las guías y las clases que también hemos recibido. En primer lugar, nuestras docentes nos comentan que la Guerra Fría fue un enfrentamiento entre dos potencias. Podemos apuntar entonces que la Guerra Fría fue enfrentamiento. ¿Y quiénes fueron esos dos bloques? El bloque capitalista y el bloque socialista, representados por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Dos bloques. Ok, ¿qué otro punto podemos apuntar en esta S? De lo que ya sabemos. Sí, otra característica es la polarización que hubo entre los dos bloques, y esta polarización llevó a que la carrera armamentista creciera, pero los dos bloques no se enfrentaron directamente. Así es. También podríamos agregar como punto, Federico, que aunque las potencias no se enfrentaron directamente, sí hubieron enfrentamientos indirectos,
Por ejemplo, la guerra de Corea, en la que Corea del Sur fue apoyado por Estados Unidos y Corea del Norte fue apoyado por la Unión Soviética. Así es, Candy, también la guerra de Vietnam, en donde Estados Así Unidos es. sí manda incluso tropas a trabajar a la batalla, ¿no? Y termina con una derrota del bloque capitalista. Bien, como tercer punto podemos anotar, para finalizar este campo de la S, Federico. Lo decía Candy, los Ok. enfrentamientos indirectos. Ok, entonces ponemos enfrentamientos. ¿Cómo podríamos ejemplificar también, Candy, este punto? Bueno, el ejemplo que mencionaba es la guerra de Corea. Y hay otros, como Federico estaba mencionando, la guerra de Vietnam. Y es importante recalcar que no fueron las potencias en sí, sino Ok. fueron enfrentamientos colaterales que se dieron. El conflicto, la guerra civil salvadoreña, ¿cabrá también dentro de ese tercer punto? Se desarrolla en el marco de la Ok. Guerra Fría. Paralelamente. De hecho, paralelamente, ¿verdad? Porque la Guerra Fría, si recordamos, que de la clase de la semana anterior, concluye en el 91 y en el país estamos en ese momento a las puertas de la firma de los acuerdos de paz, tras 12 años de enfrentamiento. Ok, ahora sí, me han surgido un par de preguntas con el conocimiento que también hemos abordado en las guías que están en el Ministerio de Educación, en el portal oficial y también a través de las clases que anteriormente nosotros hemos visualizado a través de esta plataforma. Y por eso vamos a desarrollar la Q, que significa el quiero aprender. ¿Qué quiero aprender? La primera pregunta que a mí se me hace, que son muchas y me imagino que los estudiantes también, es, ya vimos un poco las características del bloque socialista. Ahora quiero saber cuáles son las características del bloque y la ideología capitalista. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, quizás por contraste y para refrescar un poco, el bloque socialista y el socialismo es un sistema económico en donde el Estado tiene el control de los medios de producción. Por contraste, en el capitalismo, el Estado va a ser un Estado mínimo que va a buscar que se desarrolle la economía en el ámbito privado. También podríamos mencionar como característica, Edward y Federico, Sí. que los pilares importantes son el capital y el trabajo. Y se desarrolla en ese binomio, ¿verdad? Del capital privado, como Federico también lo había mencionado. Como una siguiente pregunta siempre desarrollada en eso, ¿cuál sería la influencia quizás del capitalismo en Europa? Las características de la ideología capitalista son que el Estado debe de ser mínimo y que la economía debe de estar en el ámbito privado. Y por contraste, en la ideología socialista, el Estado debe ser un Estado fuerte y debe de controlar los medios de producción. Es importante ver cómo el capital se ubica en la parte central de esa ideología, ¿verdad, Federico? Y podríamos notar que esta es una nueva forma de imperio, diferente a los imperios anteriores que luchaban por un territorio. Ahora es un imperio comercial en el que el capital no tiene fronteras ni nación. ¿Y cómo podríamos decir también, maestros, que fue la influencia del capitalismo en Europa? En Europa se dieron muchos procesos apoyados por programas y planes. Okay. Uno de los más importantes y mencionados durante este periodo es el Plan Marshall, que se dio entre 1948 y 1952. Este plan es una iniciativa de Estados Unidos para apoyar a los países de Europa devastados por la guerra. Incluía el apoyo económico y además tenía como objetivo fortalecer los procesos de industrialización en este continente. Pero el punto central siempre es ideológico, sí, y es el contrarrestar el avance de la ideología comunista en Europa del Este. Y también tenemos, por ejemplo, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y esa va a ser una organización que se va a fundar en el año de 1949. Y sus características van a ser eminentemente militares. Bien, maestros, ya hablamos un poco acerca de la influencia de Estados Unidos siendo el principal promotor del capitalismo en Europa, pero me gustaría contextualizarlo más en nuestro territorio. ¿Qué pasa con la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica y en nuestro país? ¿Qué podemos decir, Federico? Bueno, quizás deberíamos de comenzar a decir de que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a tener un papel mucho más relevante, mucho más importante en toda Latinoamérica y consolida su influencia absolutamente.
Es decir, el comercio que antes se hacía con países de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, va a ir siendo reemplazado paulatinamente y se va a dirigir hacia Estados Unidos. El socio comercial más importante de los países de Latinoamérica va a comenzar a ser Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, también la forma en la que Estados Unidos tiene comunicación con los países de América Latina es diferente a la forma en cómo se llevó en Europa, ya que en América Latina no hubo un plan Marshall, no hubo el mismo nivel de ayuda económica, por lo tanto, el desarrollo en estos países fue menor. ¿Qué hubo entonces en Latinoamérica? En un primer momento hubo un programa o un impulso de lo que se le llamó desarrollo asociado, que consistía en permitir que empresas estadounidenses, en algunas ocasiones ya viejas o casi obsoletas, llegaran y se implementaran en los países. Por ejemplo, tenemos empresas automotoras en Brasil. ¿Así? ¿Qué hubo de positivo en esto? Que los países aprendieron pues, a hacer autos. Pero como hemos dicho, no tuvo el impulso económico que tuvo en Europa. Además, se dio un momento importante como lo que es la Alianza para el Progreso, que esta estaba dirigida a frenar en América Latina el impacto y la expansión del comunismo. En esta tenemos también la firma de la Carta Punta del Este. ¿Qué es esto? En esta carta es un convenio que se dio entre los países en el que se establecía que los países estaban dispuestos a tener modificaciones en su política interna para recibir, ahora sí, ayuda económica de Estados Unidos. Pero hay otros puntos en este. Dentro de ello también cabe lo que es la injerencia en cuanto a la seguridad y el permitir que Estados Unidos instaure bases militares en los países que la firman. Bueno, hay otros elementos importantes que van orientados a frenar, ¿verdad, Federico?, la expansión del comunismo en esta región. Correcto, Candy. Por ejemplo, aquí vamos a tener los gobiernos militares que Estados Unidos va a apoyar siempre y cuando sean gobiernos de corte anticomunista. Nosotros en El Salvador tenemos el ejemplo en 1950 de la Constitución del 50, en donde los militares ya habían encontrado una manera de traspasarse el poder de manera vía elecciones, con el Consejo Central de Elecciones, y el Estados Unidos va a estar muy interesado también en que vayan a haber desarrollos que permita a los movimientos sociales quitarle banderas para que el Estado pueda comenzar a aislar las posibilidades del triunfo de una revolución como la que se va a dar en Cuba en el 59. ¿Qué pasó en Cuba, Federico? ¿Cómo podemos describir? Bueno, es la revolución cubana que lleva a Fulgencio Batista, que es el dictador que está gobernando Cuba en ese momento, a salir expulsado, y comienza una revolución de corte socialista liderada por Fidel Castro. Cuba va a ser entonces una gran sorpresa para la política Unidos porque Estados Unidos ha tratado de dar su hegemonía en el Caribe ya con bases militares, pero Cuba está en sus narices desarrollando un proyecto socialista y Latinoamérica está volteando a ver el ejemplo de Cuba. Esto entonces va a generar una influencia política de Estados Unidos para repeler el comunismo en toda América Latina y se van a apoyar entonces políticas de corte reformista, políticas que no buscan instalar el socialismo efectivamente, pero que buscan quitarle banderas al movimiento social para que no se desarrollen movimientos de corte socialista. Así es, en ese proceso también tenemos el impulso de El Salvador en el aparato económico, ¿verdad, Federico? Por ejemplo, a finales del gobierno de Osorio tenemos el impulso a la educación, un impulso también a las agroexportaciones, que era un modelo que ya se había debilitado en años anteriores. Correcto, ahí va a haber inversión en vivienda. Se empieza a hablar de la reforma agraria también, ya no solo desde las plataformas de la concepción del Partido Comunista, sino que va a haber una concepción socialdemócrata sobre la reforma agraria, que es finalmente la que vamos a tener desarrollada en el país.
Podemos hablar también un poco en el contexto de la crisis de los misiles. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos acerca de esto, Candy? Bien, quiero recordar algo, que hemos dicho que las potencias no se enfrentaron de forma armamentística o bélica, pero sí hubo un momento en la historia en que estuvieron a punto de enfrentarse. Y justamente es el momento que menciona Edward, que es la crisis de los misiles. ¿Y a qué se refiere esta? Pues fue un momento de tensión en el que Estados Unidos, a través de su política de espionaje, envía aviones de espías y notan que en Cuba se han construido rampas de misiles y además observan que hay presencia soviética, de miembros de la Unión Soviética. En ese momento, Estados Unidos viene y hace un cerco a la isla, a Cuba, a través del mar y del aire. Entonces, se da lo que le llamamos eso, ¿verdad? Crisis de los misiles. Pero ¿cómo se resolvió? ¿Cómo? Pues muy importante la incidencia política en ese momento. El líder de la Unión Soviética era Nikita Khrushchev y este pide a Estados Unidos que quite el bloqueo a Cuba con la condición que ellos retiran la base que se estaba instalando militar y además que quitara, pues que Estados Unidos también retirara otras bases que tienen. A partir de eso, pues Estados Unidos accede y a partir de eso incluso hubo un momento en que se fortalece la comunicación y surge ahí lo que se le llamó el teléfono rojo, ¿verdad? Que es una vía de comunicación directa entre el presidente Kennedy y Nikita Khrushchev. Ya, era la forma de comunicarse ellos y darse indicaciones directamente. Surgió en ese momento como una respuesta ante la necesidad de entablar comunicación y llegar a acuerdos. Viendo de que la guerra nuclear era una realidad y que podía desencadenarse de manera rápida y ser realmente letal para la humanidad, deciden entonces habilitar una vía de comunicación que le permita a los presidentes cancelar cualquier acción militar para impedir que se llegue a esas hostilidades de esa manera. De inmediato. Bien, Federico, y también que podemos hablar acerca de esta organización que creo que muchos adolescentes y jóvenes hemos escuchado acerca de la OEA. También este contexto. Bueno, esto es parte justamente del trabajo de Estados Unidos y su bloque hegemónico en América Latina. La OEA es la Organización de Estados Americanos, en donde se va a conformar una alianza política que apoya el liberalismo, que apoya el capitalismo en América Latina y que va a estar siempre pendiente de fiscalizar cualquier tipo de movimiento dentro de los estados que vaya por un lado diferente que el que ampara los intereses del capitalismo. Okay. ¿Qué más podemos ahondar? Importante situar el hecho de que es la organización de los estados, entonces en ningún momento la idea es interferir en la soberanía de los estados como tal, pero sí incidir en sus decisiones, incidir en los programas y proyectos que se generen a partir de los acuerdos estatales. Ok, bueno, teniendo en cuenta la modalidad SQA que nosotros también estamos desarrollando en eso, ya conocimos qué es lo que sabemos, qué es lo que queremos saber, también teniendo en cuenta que el contexto del que estamos hablando es un contexto histórico bastante largo, entonces por eso hay que desarrollarlo de esta forma. ¿Qué reflexiones también podemos desarrollar en base a lo que hemos querido saber y lo que hemos analizado? Federico. Bueno, yo creo que en este recorrido que hemos hecho, los estudiantes deberían de estar muy pendientes de la información que hemos dado, pero para ir a profundizarla. Sí. Es decir, hay muchísima información sobre el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre la polarización que capturó al mundo entero y que dividió en dos bloques, en el bloque capitalista y en el bloque socialista. La historia está llenísima de pasajes que nos permiten profundizar en esto. Hemos analizado cómo América Latina también sufrió las consecuencias de esta polarización y cómo Estados Unidos fue ganando importancia en el bloque hemisférico que nos corresponde.
Normalmente siempre nosotros catalogamos las cosas como buenas y malas, blanco o negro. Podríamos decir también que este contexto histórico, la Guerra Fría, hay buenos y malos, hay contrincantes, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Sería correcto decir esto, Candy? Desde el punto de vista histórico, la historia es eso, historia, y presenta diferentes bandos, diferentes puntos de vista, pero nosotros como ciudadanos somos quienes tenemos que reflexionar a partir de las acciones y decisiones, en este caso de cada uno de los bloques. Por lo tanto, no podríamos ubicar a un bando como bueno y al otro como malo, sino como aquellos que actúan a partir de su realidad, de su construcción histórica y de la forma, de la cosmovisión misma de cómo se ven como potencias, como países en el contexto y en el plano internacional. Federico. Sí, nosotros estamos en Latinoamérica viviendo muy cerquita de Estados Unidos, ¿verdad? De esta manera que la versión de lo que puede ser bueno va a estar más asociada a la visión de los intereses de Estados Unidos. Pero como bien dijo Candy, en ciencias sociales no podemos establecer categorías de buenos y malos. La historia tiene procesos, los conflictos tienen además de fondo siempre raíces, y esas raíces pueden ser entendidas y deben de ser estudiadas. Así es. Bueno, para finalizar quizás esta metodología, ustedes ven una A en este apartado y esta A la vamos a dejar específicamente para ustedes, estudiantes que nos están sintonizando a través de la plataforma de Facebook de Televisión de El Salvador, que estamos totalmente en vivo y que queda colgada. ¿Qué significa la A? Es ¿qué aprendieron acerca de todo el conocimiento que hemos abordado, de lo que hemos platicado también en esta teleclase? Queremos que ustedes comenten sus opiniones, qué han aprendido, qué análisis, qué reflexiones sacan acerca de las realidades que nosotros estamos abordando en estas y las anteriores clases, porque ustedes, como están viendo, todo va unido y va a seguir estando unido, porque en la siguiente clase también traemos una temática que va a complementar lo que hemos hablado en este día. Así que por favor dejen su comentario debajo de este video y nosotros con gusto lo vamos a tomar en cuenta para las próximas clases. La A es directamente para ustedes. Candy, una conclusión, una reflexión de este tema sin decir todo lo que vamos a ver también el siguiente jueves. Bueno, es importante comprender, o sea, y ahí quizás quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? Entre el conocer y el comprender.